¿Cómo ves la cantera aragonesa, tú que vives en Madrid, que tienes una cierta distancia? Hombre, hay nombres muy consolidados, ¿no? Está ahí Porque es que Nacho... siempre tienes muy presente la cantera aragonesa. Sí, bueno, como director está Nacho García Velilla, está Pablo Ortiz y hay muchos más que tarde o temprano, pues Pablo Aragüés, José Ángel Delgado, Carlos Val, y pronto va a hacer su primera película, su primer largometraje, Javier Macipe, que se llama La Estrella Azul y va a ser un peliculón. Fantástico. Alex Cortés ha hecho 2 películas ya, Samuel Miró ha hecho 500 euros, que es una película fantástica, o sea que hay una carne nueva que está sobradamente preparada y llena de talento para petarlo, como dicen los jóvenes de ahora, ¿no? Y en cuanto a actores, pues que os diga, yo en Los Futbolísimos he metido un montón de actores de la tierra y es que son fantásticos. La gente, los que los conocen en Madrid se reafirman de que son muy buenos y los que no los conocen y los conocen de repente dicen, pero ¿dónde estaban estos secretos tan bien guardados, ¿no? Es un reparto muy amplio el de Futbolísimos. Sí. ¿Cuánta gente aproximadamente has...? Pues, hombre, ten en cuenta que los protagonistas son 9 niños, que prácticamente ninguno tenía ninguna experiencia, y luego hay un montón de personajes que están en las novelas de Roberto Santiago y que están interpretados por gente pues, muy diversa, ¿no? Está Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Tony Acosta, Antonio Pagudo, Norma Ruiz, Jorge Usón, Gerald Fillmore, William Miller, Nacho Rubio, Laura Gómez La Cueva, Los Gandules, o sea, hay una amplia representación, Raúl Sanz. Hay un montón de gente de aquí, de la tierra. Producto autóctono. Nada menos. Sí.